¿Me escuchan o no? Ahora sí te Ya, escuchamos. disculpen. Ya. Ahora sí, ya. Lo que les comentaba es que el FOXP2, este gen, cuando hay una anomalía, hay un riesgo importante de padecer apraxia u otro de dificultad a nivel de habla. Este mismo gen también está relacionado con el autismo, es decir, apraxia y autismo comparten una base genética. Si nos vamos a estudios que se hayan hecho entre la relación entre autismo y trastornos motores del habla, se hizo un estudio en Estados Unidos donde se comprobó que el 47,7% de los niños eh, que participaron en este estudio, que tenían diagnóstico de autismo, 47% de ellos tenían asociado un trastorno motor del habla, o sea, casi el 50% de los niños con TEA presentaban algún tipo de trastorno motor del habla. La severidad de la apraxia puede ir de leve, moderado o severo. Vamos a observar niños que solamente tienen vocales, niños que algunos producen algunas palabras y algunos niños que ya están a nivel de oraciones. Mientras menos palabras produzca el niño, más severo es el cuadro. Y mientras más ayudas necesite para elicitar una palabra, más severa también es la apraxia. A continuación les voy a hablar sobre los criterios de diagnóstico y cómo ustedes, por ejemplo, podrían saber si estamos frente a una apraxia del habla infantil. La hacha nos habla de 3 criterios, que los niños tienen dificultades en las transiciones de pasar de un sonido a otro. Son niños que tienen una prosodia inapropiada, es decir, por ejemplo, no hay cambios de entonación, hay problemas en la acentuación. Y también estos niños presentan errores inconsistentes. Por ejemplo, a lo mejor en algún momento para decir cama dicen ama, pero después pueden decir AA, después pueden decir KA y la dificultad es inconsistente. La clínica de Mayo propone que 10 criterios y si el niño cumple 8 de esos criterios, estaríamos frente a un diagnóstico de apraxia. ¿Cuál es la principal dificultad? Distorsión de vocales. Por ejemplo, cuando van a hacer una A, abren mucho la boca, A, o la O, por ejemplo, protruyen poco, los labios. Hay errores en la voz. Cuando cambian los sonidos, estos los distorsionan. Hay dificultades para pasar de un sonido a otro. Cuando quieren iniciar, hay tanteos, o sea, tratan de decir alguna palabra y tratan de llegar a la palabra como que le faltara un empuje para empezar a decir esa palabra. Agregan vocales que no están dentro de la palabra. Hay desorganización al aumentar la metría y hablan segmentados los que hablan. Por ejemplo, si dicen pato es pato. Si van a decir pelota, pelota. Hablan más lento y hay alteraciones en la entonación. Lo voy a llamar este video de acá. Aquí. Video del niño que además se logró escuchar, ¿no? Lo voy a poner de nuevo.
¿Están ahí? Sí, licenciada. Ah, pero quería saber si se escuchaban. Bueno, No, no se logra percibir el audio del video. ¿se escucha? No. A ver. Mm. Sí, porque sería interesante que pudieran escuchar los videos. A ver. Ujú. Ujú. No se escucha el video. Sí, a ver. Acá. Sí, porque no. ¿Habría posibilidad, no sé, de conectarnos a Zoom o no? Para que porque no sé por qué no me deja que puedan escuchar los videos, pero parece que es un problema del Meet. En este momento, licenciada, disponemos de Meet, Sí. pero sí hemos estado compartiendo anteriormente y podían compartir. En Zoom igual sería entonces, si nos manda el link. Si les mando el link porque allá no sé, pero no. Igual es interesante para que vean más o menos lo que. Oh, miren, les voy a mostrar la presentación y después por último nos vamos a Zoom y les muestro los videos. ¿Ya? De acuerdo. Para que puedan ahí, además para que puedan ver los casos clínicos. Ya. De acuerdo, licenciada. Ya. Acá. Bueno, un poquito para hablar, cuando hablamos de apraxia es importante saber que los niños podrían encontrarse en cualquiera de estas etapas del control motor. En general, cuando tenemos niños que hablan muy poco o que dicen pocos sonidos, podrían encontrarse en la etapa 1 o en la etapa 2, que es la del control fonatorio. Muchos de sus niños, a lo mejor ustedes han visto que sí tienen intención comunicativa, pero que al momento que quieren comunicar algo no son capaces de hacerlo. Como que tratan y como que faltara un empuje para poder hacerlo, o cuando lo hacen de forma muy distorsionada. Entonces podríamos decir que a lo mejor el niño se puede encontrar en la etapa 3 donde hay falta del control mandibular. Mientras más severa la apraxia es porque está en las etapas más iniciales del control motor. Cuando uno planifica con estos niños, tiene que planificar de acuerdo a esta jerarquía motora. Y en general, muchos de los terapeutas del lenguaje no manejan un enfoque bajo jerarquía motora. Y por eso muchas veces las terapias convencionales para estos niños no resultan y pueden pasar años donde ellos no logren llegar a producir el habla. Muchos de los niños que me han llegado han pasado por muchos periodos de terapias de 5, 3, 2, 4 años y nunca lograron decir algún tipo de palabra o las únicas palabras que decían eran vocales y mamá y papá y de ahí no había mayor repertorio. Parte de lo que nosotros hacemos dentro de la terapia de los niños con apraxia es el aprendizaje motor. ¿Cómo lo hacemos a través de este aprendizaje? Para que el niño pueda producir las palabras
tiene que haber una experiencia para poder realizar esos movimientos. Por eso muchos de nuestros enfoques son en base a muchas repeticiones. ¿Qué hacemos con este aprendizaje motor? Reemplazamos los patrones incorrectos del habla por patrones adecuados a través de la práctica repetitiva. Mientras más repeticiones hace el niño, más posibilidades hay que el niño llegue a la palabra modelo. Lo ideal es que un niño con apraxia tenga intervención como mínimo 2 veces a la semana y es importante entregarle distintas pistas, por ejemplo, tocarles la cara, entregarles pistas auditivas, también uno puede utilizar las manos, ¿cierto?, para ayudar a darle el input, ¿cierto?, para que cierre la boca y abra la boca. Distintos tipos de biofeedback para que logren decir la palabra objetivo. En general uno trabaja con 5 palabras en la sesión de acuerdo a la jerarquía que yo les mostré anteriormente en la que se encuentran los niños. Por ejemplo, si tenemos un niño que tiene mucha dificultad en el control de la mandíbula, uno parte con movimientos de apertura y cierre, por ejemplo, como la palabra mamá, porque ahí nosotros, por ejemplo, decimos mamá, lo abrimos y cerramos la boca para que pueda producir esa palabra. Muchos de los niños con apraxia del habla de forma idiopática y también los niños con autismo y apraxia, además podrían coexistir con otras dificultades orofaciales, es decir, con desórdenes miofuncionales orofaciales. No sé si le ha pasado muchas veces que cuando, por ejemplo, intentan lavar los dientes de sus hijos, hay una dificultad sensorial por un lado y que está, ¿cierto? Cuando tratamos de limpiar su lengua, ellos no resisten, ¿cierto?, a que uno coloque el cepillo de dientes. Si tenemos una dificultad sensorial, por ejemplo, no podemos tocarle la boca al niño, nos cuesta mucho lavar los dientes, va a ser una lengua que generalmente va a pasar en el piso de la boca. Si esta lengua pasa en el piso de la boca, es una lengua que no acostumbra a contactarse con el maxilar superior. Si la lengua pasa mucho tiempo abajo, es una lengua que se vuelve un poco más responsiva. Y por eso muchas veces esa lengua es más sensible que otras lenguas. Y en general por eso las dificultades a la hora de alimentarse en nuestros niños son más severas. ¿Por qué? Porque no toleran, porque es una lengua que nunca se acostumbró a que nada lo tocara, ni siquiera el paladar. Entonces por eso es importante ver si además hay una alteración miofuncional, porque este niño, además de su trastorno de integración sensorial, podría presentar una alteración miofuncional que va a afectar la respiración, la masticación y por tanto la deglución. Y esto podría coexistir, además de la apraxia, una alteración miofuncional. Hoy en día yo estoy trabajando sobre una investigación de cuánto es la prevalencia de desórdenes miofuncionales en niños con apraxia. Y hasta el momento el 90% de los niños con apraxia presentan algún tipo de trastorno miofuncional. Y en su mayoría, los niños con diagnóstico de TEA, el 100% hasta el momento en este estudio, están arrojando alteraciones miofuncionales a nivel orofacial. Acá necesito solamente que vean el video de cómo la niña, por ejemplo, ella mastica y toda la masticación la hace en la porción anterior de la boca. De hecho, abre la boca, se ve el alimento cuando está comiendo. Esto es lo típico que podemos ver en una alteración miofuncional. Si ustedes pudieran observar,
pasando a nivel de alimentación. Licenciada, disculpe, se perdió su audio. De la lámina anterior a esta se perdió el audio. Bueno, la evaluación debe